Hola, soy Ivania Lázaro de Teatro La Cambucina en Esparza. Quiero compartir con ustedes alguna información sobre un personaje de la tragedia griega, de este género literario que se llama tragedia, que realmente me encanta, me interesa mucho. Es un mito muy antiguo que Eurípides logró llevar a escena en el 431 a.C. En las celebraciones del dios Dionisio, donde los antiguos atenienses se reunían alrededor de estas grandes estructuras para celebrar, y habían concursos donde estos escritores llevaban la representación teatral de sus obras. Tomaban mitos antiguos y pues lograban escenificarlos. Generalmente estas obras eh, se veía representado los dioses. Entonces, la mayoría de ellos representaban ese conflicto entre los humanos y las divinidades. Sin embargo, Eurípides era, por decirlo así, un rarito. Era el rarito y venía criticado, de hecho, por otros como él. Y en el 431 a.C., cuando llevó esta obra, Medea ganó el tercer lugar porque el público se espantó de lo que escucharon y lo que vieron. ¿Y qué fue lo que escucharon y qué fue lo que vieron? Conocieron a este personaje que, bueno, ya se sabía cómo era, sabía que era una princesa, nieta del dios Sol, del dios Helio, es decir, era poderosa. Además, tenía parientes como la ninfa Idia, que era bellísima, o la maga Circe. Entonces, era una especie de jovencita poderosa con conocimientos de, de lo que eran las fármacas, que eran los venenos y todo lo que las medicinas con hierbas. Y además era hermosísima. Ella era una bárbara, así es como denominaban a las mujeres del Extremo Oriente los antiguos atenienses. Y bueno, vivía en lo que ahora es conocido como Georgia, que está del otro lado del Mar Negro en relación a la Grecia. Según el mito, Jasón, un héroe, un hombre musculoso y fuerte, que también tiene una historia bastante dura, se le presenta la oportunidad de navegar el Mar Negro con 50 hombres en busca del vellocino de oro. Y ahí conoce a Medea. Medea se enamora en una forma tan enfermiza por ese hombre que traiciona a su padre, mata a su hermano y escapa con Jasón. Le ayuda a robar lo que Jasón estaba buscando, que era el vellocino de oro, que era una especie de piel mágica que necesitaba para poder dárselo a su tío que le había quitado el reino, a Jasón. Entonces a él le quedó muy cómodo tener a esta jovencita locamente enamorada, poderosa, que le ayudara. Le ayudó en muchísimas de las situaciones que tuvo que enfrentar de regreso del mar, cruzando el Mar Negro.
llegó a Yolco, que era el lugar, el reino que le correspondía a Jasón, y no se pudo dar la recuperación de su reino, y Medea lo ayudó prácticamente a deshacerse de su tío, el traidor, por medio de unos engaños que hizo a las hijas de ese tío, que por cierto fue una muerte horrible. Medea engañó a esas jovencitas diciéndole que él podía rejuvenecer si lo ponían a hervir en una especie de calderón con agua hirviendo o aceites hirviendo, y ella hizo una demostración mágica con una vieja cabra o oveja, donde al final sale rejuvenecida, y ellas fueron y hicieron lo mismo porque querían ver a su padre, Pelias, el rey Pelias, rejuvenecido, y en cambio lo mataron. Bueno, Medea tenía esas capacidades para engañar y para lograr sus objetivos con ese conocimiento que traía de esa cultura exótica, extraña, diferente. Y Jasón se nutrió. Ahora, Eurípides, cuando trae este mito a escena con el objetivo de entretener, pero también de dar un mensaje. Entonces, la pregunta es, ¿qué mensaje Eurípides quería llevar con esto? Para poder llevar a escena estas representaciones teatrales donde había un coro, habían actores, se ocupaba respetar una regla, y era la regla de la distancia trágica. No se podía llevar a escena temas que pudieran herir la sensibilidad del público. Tenía que haber una distancia histórica importante, una distancia emocional. Entonces, los que estudian y las que estudian la mitología griega, y bueno, yo me baso sobre todo en los descubrimientos o los análisis de una profesora milanesa que se llama Eva Cantarella, confirman que en esos tiempos que había estallado la guerra del Peloponeso, que era una guerra sangrienta, posiblemente Eurípides quería hablar sobre el tema de las injusticias y del trato de los atenienses contra los inmigrantes, porque en ese tiempo había unas leyes que impedían que una persona nacida de madre o padre griego, pero con una madre o padre extranjero, pudiera adjudicarse el título de ciudadano ateniense o griego. La única manera para ser realmente ciudadano de ese lugar era tener madre y padre de ateniense o de la zona de la antigua Grecia. Así eran los antiguos griegos. Además eran bastante misóginos. A las mujeres las segregaban, y si eran inmigrantes todavía más. En el texto que escribe Eurípides podemos leer a una Medea en el momento exacto en que se da cuenta que su esposo Jasón la traiciona. El mito cuenta que Medea y Jasón, después de haber hecho todas esas locuras para poder escapar, no solo del padre de Medea, sino también de los que persiguen por el asesinato del tío, llegan a Corintios, y ahí hacen borrón y cuenta nueva. Tienen 2 hijos, pasan 10 años, y para Medea es una familia feliz, vive con el amor de su vida,
y ella trata con todas sus fuerzas de adaptarse a la ciudad de Corintios. Ella reconoce en el texto de Eurípides, vemos a ese personaje de Medea muy herido cuando se da cuenta, cuando le llegan con el chisme, que su hombre Jasón, por esas ganas enormes que tenía de tener un reino, de ser parte de los importantes de un lugar, a escondidas de ella se casó con la princesa Glauce, conocida Glauca. Jovencita también, muy tierna y jovencita. Se casa a escondidas y se va y abandona la familia, abandona a Medea y abandona a los dos hijos como si nada. No. Desaparece el hombre y se da cuenta que resulta que estaba en el, ahí con el rey, el padre de la princesa, Creonte, que también Medea comienza a reflexionar sobre el rol de la masculinidad por medio de Creonte, el rey Creonte, y le agarra una rabia tan grande, se enoja de una manera. Entonces podemos imaginarnos como una maga poderosa, princesa que venía de lejos, donde ella en su reino era alguien y en cambio en ese otro lugar no era nadie. Ella lo da todo, da hasta su juventud, comete crímenes para que él pueda alcanzar el éxito. Un día él sencillamente la abandona y se va. Entonces, el texto de Eurípides empieza con esa preocupación de la nodriza, la mujer que alimenta a sus dos hijos, que en ese tiempo era normal que se dieran los hijos para ser alimentados por una otra persona que no fuera la madre. Y la nodriza se preocupa mucho porque ve a su ama, a su jefa, Medea, enojadísima. Y sobre todo le preocupa cómo ella comienza a volver a ver a los hijos con desprecio. Es interesante este tema porque cuando yo me interesa mucho porque la tragedia griega es tan actual. Esa es la capacidad de estos mitos de ser actuales. Y nos damos cuenta que la violencia que vivimos ahora siempre termina golpeando a los niños y niñas. La violencia que sucede en las familias, las injusticias económicas, las injusticias políticas, todo lo que sucede termina de alguna manera en forma de escala y golpea a los niños y niñas. Eso es muy triste. Entonces, el texto de Medea, yo les invito para que lo lean, para que lo analicen. Sin duda es uno de los textos que deberían de ser obligatorios, en mi juicio, en los colegios, porque se puede sacar mucha información, nos permite, eso es lo bello de los mitos griegos, esa posibilidad que se tiene de analizarlo y no es como una historia cerrada que tiene un fin, no, nos deja la puerta abierta para que reflexionemos sobre las pasiones humanas, sobre las conductas. Bueno, regresando a la historia que escribe Eurípides y que representa en el 431 a.C., conocemos a una Medea que sale de su habitación muy herida, y con deseos de venganza. Esos deseos de venganza son más, parecen humanos, sin embargo, se comienza a reflexionar sobre su posición como mujer
y como inmigrante. Entonces ella reflexiona y llega a tener una conciencia de la situación en que viven en ese momento en Corintios, las mujeres. Entonces ella busca la manera de vengarse. Dice, bueno, ¿cómo puedo vengarme? ¿Cómo puedo hacerle pagar el precio que me debe? Porque ella, siendo una especie de sacerdotisa, ella es una sacerdotisa, es nieta del dios Sol. Para ella el juramento tiene un significado mucho mayor que la vida misma. Él juró ante los dioses, según la cultura de Medea, y para ella que ese hombre rompiera un juramento merecía la muerte. Así que ella comienza a pensar cómo vengarse. Y bueno, decide vengarse engañándolo, ¿verdad? Atrayéndolo de alguna manera, porque Jasón irresponsablemente se desentiende de sus hijos, y cuando al rey Creonte, que es el papá de esa jovencita con la que se casó Jasón, el nuevo suegro de Jasón, le llegan las voces de que Medea quiere matarlo a él y matar a su hija. Entonces él se anticipa, él sabe que ella es peligrosa y se acerca hacia Medea y le pide por favor que se vaya, que tiene unos pocos días, creo que 24 horas, para que se vaya. De ahí la destierra con sus hijos. Y a ella le duele mucho ver que es desterrada con sus hijos. Es decir, ella se da cuenta que a su esposo no le importan sus hijos. Entonces ella pide a Creonte de alguna manera que le dé tiempo, un poquito de tiempo para resolver algunas cosas antes de irse. Jasón llega como con la cara lavada, se le acerca a esta mujer enfurecida en su casa y ella le dice un montón de cosas, le dice cosas fuertísimas a él. Pero él, claro, él justifica su engaño diciendo que él lo está haciendo por los hijos, porque al casarse con la hija del rey, él adquiere un estatus, y al tener hijos con esa mujer también va a poder darle un estatus a sus hijos. Entonces ella se da cuenta que ella es menos que nada. Es todavía una herida más que le da él a ella. Así que ella comienza a pensar en que la mejor manera de vengarse es asesinando a sus hijos y asesinando a su nueva esposa. Entonces, ¿cómo lo hace? Le dice a sus hijitos, a dos niñitos, que le lleven un regalo a la esposa, a la nueva esposa, que ella se va a ir, que no se preocupen, que todo está bien. Finge estar bien, finge ser comprensiva. Los hijos le llevan una especie de diadema con veneno, con algún tipo de químico que ella logró hacer. Y cuando la jovencita, que era muy niña, ve la diadema, pues ella se la coloca feliz, y era una especie como de ácido que le quema el cuerpo. El papá, el rey Creonte, se acerca y le pasa lo mismo, se quema a los ojos de todos, y ahí es Jasón. Jasón va muy enfurecido porque sabe que fue Medea quien hizo eso, y discute con ella, y cuando él se va, definitivamente es cuando ella toma la decisión de hacerlo pagar de la peor manera, y es matando a sus hijos. ¿Por qué hace esto? Porque para la cultura de Jasón era muy importante tener hijos, tener herederos.
a pesar que los había despreciado al inicio. Pero al ya no estar casado con la nueva esposa, porque acababa de morir, no iba a poder tener hijos. Tenía estos otros dos, los primeros, él los aprecia en ese momento y ella se da cuenta, ella dice, no, te voy a matar, y mata a sus hijos. Es un final terrible. Imagínense cómo salió el público, porque en ese tiempo no estaban acostumbrados, ni después, a ver las pasiones humanas reflejadas de esa manera. De hecho, Eurípides ganó el tercer lugar porque chocó mucho. Y sin embargo, esta historia al día de hoy nos mueve. ¿Por qué nos mueve? Porque en el texto dice cosas realmente actuales. Medea en algún momento en los párrafos, ella dice por qué las mujeres tenemos esta posición de inferioridad. Ella dice, ¿por qué caemos mal si sabemos mucho y caemos mal si sabemos poco? Y bueno, yo les invito, realmente voy a leerles un pedacito de Medea, de Eurípides, y les invito a que, pues si no es Medea, que sean otros personajes de la mitología griega, que hay muchos y son todos fabulosos. También quiero cerrar esta exposición diciéndoles que la violencia crea violencia, que la falta de derechos crea violencia y que al fin y al cabo, cuando odiamos mucho, quienes pagan son los hijos y a veces son hasta los hijos propios. Eso no lo queremos. Así que les voy a leer uno de los extractos que más me gustan. De todos los seres animados y dotados de pensamiento, las mujeres somos el más desdichado, pues en primer lugar tenemos que comprar un marido con excesivo gasto de dinero y conseguir un dueño de nuestro cuerpo, pues esta es una desgracia más dolorosa aún, y el combate supremo consiste en conseguir lo malo o bueno. Las separaciones no reportan buena fama a las mujeres y no es posible repudiar el esposo. Cuando una ha arribado a nuevas costumbres y leyes, menester es que sea adivina, sin haberlo aprendido en casa, de cómo tratará mejor a su compañero de lecho. Y si logramos cumplir eso bien y nuestro marido habita con nosotras sin imponernos el yugo por la fuerza, envidiable es nuestra vida. Pero si no, menester es morir. Un hombre, en cambio, cuando se hastía de convivir con los de adentro, yéndose afuera, calma el fastidio de su corazón, tras dirigirse a casa de un amigo o de uno de su edad. Para nosotras, al contrario, es forzoso dirigir la mirada a un hombre solo. Dicen que nosotras pasamos en nuestros hogares una vida carente de peligros, mientras que ellos combaten con la lanza, pero razonan con torpeza. Que 3 veces preferiría yo permanecer junto al escudo antes que tener un solo parto. Mas a ti y a mí no nos vale el mismo argumento. Tú tienes aquí tu ciudad, la casa de tu padre, la ilusión de la vida, la compañía de tus amigos. Pero yo, estando sola y sin ciudad, sufro las injurias de mi marido, cogida como botín desde un país bárbaro, sin tener madre, ni hermano, ni pariente a donde ir a anclar, alejándome de mi desdicha. Por tanto, lo único que quiero conseguir de ti es que, si en bien mío se descubre alguna vía o recurso para que, en castigo por estas desgracias, me dé satisfacción mi marido y también el que le entregó su hija en matrimonio y la que con él se casó, guarde silencio, pues una mujer normalmente está llena de miedo y es cobarde para contemplar la pelea y el hierro. Mas cuando resulta injuriada en lo referente a su lecho, no hay otro espíritu más sanguinario. Otro punto interesante
que nos muestra el texto de Medea es el hecho que Medea reconoce que este es el precio que ha tenido que pagar por haber traicionado su patria, por haber traicionado su cultura y su familia, sus hermanos, su padre. De alguna manera, al final, Medea es perdonada por los dioses. Ella sale airiosa de todo esto. Es un personaje que al final ella no recibe eh, ningún castigo. Y se cree que el asesinato a sus hijos tiene más que ver con una especie de ritual de purificación por ser una sacerdotisa del Extremo Oriente y de la cultura que pertenecía, más que una venganza. Bueno, hay muchos estudiosos que pueden interpretar de muchas maneras este texto. Así que, bueno, les dejo ahí la tarea para que lean Medea y ojalá que se apasionen de la tragedia griega. Muchísimas gracias.